Pero también quiero lanzarles un concepto muy interesante que es, hoy en día los bancos no están prestando como deberían prestar, ¿verdad? Entonces, hay dos maneras de crear dinero: préstamos de los bancos comerciales o déficit de los gobiernos. Y los déficits de los gobiernos están contrarrestando y superando el decrecimiento que hay en el crecimiento de créditos de bancos comerciales. Entonces, eso es inflacionario, y conforme las tasas suban, más bien yo pregunto, tasas al alza de la Reserva Federal, ¿realmente extinguirá la inflación o más bien alimenta la hoguera de la inflación vía más flujos de la deuda que pueden llegar a la economía real? Y les dejo eso en la mesa para que lo debatan. Yo el otro día, Diego, te lo decía por Telegram, que contas un podcast de Lynn Alden, y a día de hoy estamos viviendo un proceso de desinflación muy fuerte, a pesar, como dice Daniel, de tener un déficit anualizado, si lo analizamos, de cerca del 8% en Estados Unidos. Es decir, es tremendo, ¿no?, la caída que va a haber en el sector privado para que, a pesar de ese tremendo déficit, tengamos este proceso de desinflación. Por lo tanto, el gasto del público por sí solo no tiene por qué ser directamente inflacionario, ¿no? Haciendo un poco referencia a ese podcast que comentabas. Pero, José, eso es temporal, ¿eh? Es temporal por ajuste de inventarios, ¿eh? Ojito, ese es el problema que se creó durante la pandemia. El efecto látigo de que hablaba Michael Burry, que se habla en cadenas de suministro, que se ha creado las expectativas de la visión keynesiana de que esto era la meseta permanente de crecimiento, que esto era la panacea, que el consumo se iba a mantener. Y claro, ahora tenemos una situación de inventarios disparadísimos. De hecho, ha salido hace poco los datos en Estados Unidos, como cayeron las ventas y los inventarios no se redujeron. China tiene lo mismo, ha acumulado inventarios y tiene inventarios. Claro, tenemos un proceso de desinflación, digamos deflación ahora, porque se miran en los precios al productor, que estamos viendo ahora en el corto plazo. Pero claro, como dice Daniel, el sistema es un esquema Ponzi, y el esquema Ponzi necesita endeudarse constantemente para seguir creciendo. Si tienes una fase de deflación, quiebra el sistema. Y esto es lo que dice Daniel, y esto lo explicó muy bien Russell Napier. Dice, los gobiernos, como las deudas crecen muy rápido en porcentaje contra el PIB, obliga a que los gobiernos busquen inflación. Y eso es de hecho, el propio sistema está diseñado para que haya inflación constantemente. Entonces, lo que estamos viendo es un proceso por absolutamente de ajuste por todo el desastre que hicimos y las medidas políticas, porque esto, así como dice Daniel, esto es político, ha sido por expansión fiscal, y evidentemente sin expansión fiscal, como dice Daniel, los bancos centrales por sí solos no tienen, como dice Aarón, que lo ha dicho en un directo que estuvo conmigo, el mecanismo de transmisión. Eso es importante. Los bancos centrales por sí solos no tienen mecanismo de transmisión de su creación, de su, digamos, reservas bancarias, su base monetaria, no tiene mecanismo de transmisión a la economía real. Ahora bien, si los gobiernos expanden el gasto fiscal, cambia la ecuación, que es lo que vimos en la pandemia, aparte sumado a que si tú cierras las economías expandiendo el gasto fiscal, pues ¿qué te vas a esperar? ¿Qué te vas a encontrar? Una inflación de precios descontrolada. Sí. Yo ahí quería añadir algo. Como he comentado al principio del directo, lo de que todo el tema de la inflación, los tipos, todo el problema venía de un problema político, del déficit de los estados. También tienes que pensar que el déficit de estos estados crea más deuda, y como los estados se refinancian con más deuda, es la burbuja más y más y más grande. Para pagar los intereses se refinancian con más deuda. Entonces esto es inflacionista. Pero eso tú pasas, ¿tú quieres comentar algo, Jesús? No, es solo un detalle. No solo a través del déficit fiscal. Hay un truquito que pueden hacer los bancos, que bueno, parte también es fiscal, pero bueno, que es la compra directa de activos de deuda, tanto de bancos como de bancos en la sombra, para inyectar dinero. El famoso PPP, que no me acuerdo que era el famoso programa que sacaron de compra de deuda de pymes en Estados Unidos, que no me acuerdo muy bien cuál era. El pandémico. El pandémico. Sí, eso, el pandemic no sé qué programa. Era un programa fiscal, pero que en el fondo era compra de deuda y expansión de deuda que fue a cargo del Banco Central a través del gobierno. O sea, que no es tan solo simplemente que haga un déficit fiscal, sino que a veces el déficit fiscal se puede monetizar ya sea a través de compra de deuda a los estados, pero también puede ser
compra de deuda a los bancos, compra de deuda a otras cosas, que es lo que comentó antes Daniel. Esos son los mecanismos principales, para que la gente tenga en cuenta los dos lados de la ecuación. Daniel, ¿escuchas? Sí, y quiero también dejarles otro mensaje aquí. No sé si están de acuerdo conmigo, pero se sataniza la deuda gubernamental, ¿verdad? Se sataniza absolutamente. Pero yo quiero dejarles algo que siempre digo, que es la deuda que tenemos es la deuda que nos merecemos. Porque la cantidad de crecimiento de deuda es lo que crece la economía versus lo que nosotros queremos que crezca. Y el spread entre esos dos es la cantidad de deuda que se ha emitido, ¿verdad? Entonces, para el bienestar de cada uno de nosotros, de crecer. Entonces, muchas personas dicen, hay que recortar la deuda, cada persona debe, no sé, todos los días cambia la cifra en Twitter de en España un bebé nace y tiene no sé cuánta deuda. Eso es errado, la deuda no se repaga, la deuda se extiende en economías desarrolladas, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero decirles es que la deuda, cuando uno compra esa deuda del gobierno, el otro lado de la moneda es un activo de las personas, es dinero que paga cupón. Entonces yo quiero también dejar ese comentario ahí porque es muy fácil poner la deuda como el villano, pero se olvida se olvida usualmente de este tema también. Sí, yo aquí estoy un poquito en desacuerdo, ya lo he hablado contigo alguna vez, Daniel, estoy de acuerdo en que la deuda no se paga, pero sí los intereses. Y en primer lugar, la deuda yo la sigo considerando una hipoteca que dejamos no en su 100%, pero si una hipoteca, por ejemplo, impide futura bajada de impuestos, que es muy complicado que a mayor deuda pueda haber una revolución fiscal, muy difícil. De hecho, la deuda siempre acaba pagándose con inflación, con subida de impuestos o muy rara vez con reducción de servicios públicos. ¿Por qué? Porque eso tiene más coste electoral. Entonces, suele ser o inflación, que al final es una pérdida de calidad de vida de todos, o mayores impuestos, que es más de lo mismo. Por lo tanto, yo siempre he pensado en la deuda pública como una nacionalización encubierta de la economía. Deuda, futuros impuestos, al final nacionalización de la economía y, por lo tanto, peor asignación del capital. Entonces, yo sí que estoy de acuerdo en que la deuda es mejor vida presente a cambio de peor vida futura, pero nosotros lo elegimos. El problema es que nos viene impuesta, ¿no? Como el gobierno gasta, lo hace realmente sin que la sociedad lo haya votado, ¿no? Porque tiene manos libres para el gasto del político. Entonces, yo personalmente estoy bastante de acuerdo y si hoy los acabó por una austeridad fiscal, no va a llegar, evidentemente, pero sí creo que tiene consecuencias, a pesar de que estoy de acuerdo en que no se paga, ¿no? Son los intereses, pero no olvidemos que cada vez el presupuesto destinado al pago de intereses es mayor, y va creciendo. Bueno, no más que ver Japón, por ejemplo, y en España, bueno, en general en países occidentales cada vez es mayor, y eso no deja de ser peor asignación de capital, peor crecimiento, no hay más que ver mayor deuda y cómo el crecimiento hace máximos decrecientes y al fin y al cabo una nacionalización de la economía y sabemos todos el peligro que tiene eso. Estoy muy de acuerdo contigo, José, porque es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? El famoso tema de los bancos centrales, que no mueven la economía, además son reactivos, es decir, reaccionan a partir de la economía global, pero desde el punto de vista del ciudadano medio, de las sociedades en general, en este caso europeas, y desde el punto de vista de las empresas, son una carga enorme, ¿no? Ellos orientan la economía. Yo tengo alguna empresa en donde hasta qué punto orientan los bancos centrales la economía de los generadores de riqueza, ¿no? Fundamentalmente las empresas, pero también los ciudadanos. Es decir, una empresa que está en dos sectores distintos. En un sector tiene liquidez y tiene ahorro, porque le va bien, una de las empresas, y la otra empresa está en otro sector que no tiene nada que ver. Bueno, pues en el sector que no tiene nada que ver, ahí tiene crédito. Y en el sector que tiene liquidez, no tiene crédito. Dice, a mí no me interesa ahora sacar dinero para mi empresa de este sector, pero resulta que a mí no me dan el crédito ahí. En la otra, que estoy en déficit, me dan más crédito todavía, ¿no? De cómo orientan los bancos centrales, pues claro, estos son políticas gubernamentales y las políticas gubernamentales al final reciben una cantidad
de capital, que sea monetario, que sea económico, que sea financiero. Eso son cuestiones, digamos, importantísimas, pero diríamos que no nos importan a los ciudadanos ni a las empresas. Pero condicionan la deuda, condicionan la fiscalización, condicionan el crédito e incluso condicionan la liquidez. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser enormemente, diríamos, incisivos. Si no somos capaces de, con estos encuentros, ¿no?, y que estamos enormemente sensibilizados con la economía, de tender puentes entre lo que sería la economía real del resto de la economía, ¿no? Indudablemente, como acabas de decir una frase maravillosa que me la quedo, o sea, que te la robo, Daniel, ¿no? Es decir, un endeudamiento es una nacionalización de la economía, ¿no? Y al final resulta de que vía endeudamiento los países cada vez están más nacionalizados sus economías, aunque tengamos, digamos, la sensación de que estamos en mercados libres. Al final es el Estado el que tiene nacionalizada todas nuestras, digamos, partidas económicas. Y no solamente nosotros, sino nuestros hijos. Bien, ojo con eso, porque indudablemente nos importa mucho a lo que realmente estamos trabajando con empresas. Hola John, ¿qué tal? Aquí ya estamos el zafarrancho de combate aquí todos, aquí con un debate. Bienvenido de nuevo. Veo que estás bien rodeado. Sí, sí. Mira, aquí Daniel, si quieres, y después que te preguntan aquí, y si quieres ya creo que es a ti que te preguntan, déjamelo ver, porque ando ya tantas horas en directo. Preguntan, creo que es para ti, Daniel, pero bueno, lo respondemos todos. Tú, José, cuando te tengas que ir, me avisas, ¿vale? Sí, en 10 minutos me voy, sí. Vale. Algo que no termino de entender bien. Hablamos de inflación por el tamaño de la deuda, pero hace poco vimos tambalearse el sistema y dispararse el dólar por escasez del mismo. Sí, qué buena. Y ese dilema, yo lo comparto, ese dilema, porque por un lado, desde los ojos de inversiones de un inversionista, hay una escasez de colateral. ¿Y cuál es ese colateral? Deuda del gobierno. Entonces, estoy seguro que el día de mañana Estados Unidos emite, no sé, 10 trillones de dólares en un día y el mercado lo absorbe, ¿verdad? Ahora, como bien dijeron ahora mis colegas, claro, eso tiene un efecto sobre la economía real, especialmente porque la deuda, como cualquier otro recurso natural, tiene su eficacia o la rentabilidad marginal cuando la deuda sube es cada vez menor, ¿verdad? Entonces, cada dólar o cada euro de deuda emitida genera menos crecimiento económico. Ese es el concepto. Pero entonces, desde la perspectiva de activos financieros, estoy seguro que la liquidez global, que es casi 2.5 veces el PIB global, la liquidez global, estoy seguro que aplaude esa emisión de deuda. Pero desde la perspectiva de la economía local, ahí sí se ven las consecuencias de esta deuda. Entonces, yo tengo ese dilema, también lo tengo. Y no sé qué piensan ustedes al respecto. Es que tener la moneda reserva decía Charles de Gaulle, ¿no?, que es un gran privilegio, pero también es un gran castigo, porque con toda esa deuda tienes que saber qué hacer, ¿no? Tienes que encontrar proyectos con una rentabilidad superior al interés que pagas y no es nada sencillo, ¿no? Por lo tanto, si se cae el consumo, como en parte hace Estados Unidos, al final acabas matando la productividad de tu economía, ¿no? Entonces, sí, se puede ver como un gran privilegio. Básicamente, puedes exportar, digamos, la mercancía a dólar, importar bienes y servicios, pero con toda esa deuda a nivel local, pues es un problema, ¿no? Entonces, no hay que verlo como un gran privilegio, sino también cuidado con una responsabilidad importante. Pero ahí yo tengo un comentario, José, pero ustedes vean esta estadística, por cada $1 de deuda nueva, hay 7 que se refinancian. Esa es la estadística de deuda global. Entonces, para mí el concepto de tipos de interés deja ser secundario, porque ver la rentabilidad del WACC o de la tasa que tengo que cubrir de acuerdo a mi costo de capital versus lo que da el proyecto, deja de ser primordial en el mundo de deuda, y el refinanciamiento de deuda existente es lo que cobra importancia con este nivel de deuda que hay en el mundo, ¿no? Entonces, de ahí es donde yo digo que la liquidez es mayor a los tipos de interés.
Y la liquidez, gran parte de esa liquidez viene de la emisión de este nuevo tipo de colateral que la banca en la sombra puede usar para crear su dinero, de la emisión de deuda que genera liquidez en la economía real o en la economía financiera que lubrica la maquinaria. Entonces ahí es donde yo soy muy honesto con ustedes. Ahí es donde yo entro en un bloqueo mental de no saber qué camino tomar, izquierda o derecha. Pero una pregunta, ¿cuál es la bifurcación? ¿Cuál es? ¿Que el tipo de interés es importante, no es importante? Que no me he enterado. Cuando vos vas a una universidad, Jesús, lo que te van a decir es los tipos de intereses son lo más importante para evaluar un proyecto, porque definen cuánto tiene que ser tu costo de capital versus tu costo de retorno. El descuento del flujo de caja, sí. Perfecto, genial. Lo que pasa es que cuando la estadística es que de cada $1 de nueva deuda para proyectos nuevos, se refinancian 7 de deudas existentes, ya el tipo de interés ya no es lo principal, como dicen los libros de texto, es la liquidez para refinanciar posiciones existentes. Entonces, mi teoría o mi tesis es esa, liquidez es mayor a tipos. A tipo de interés, sí. Vale, sí. Además es la teoría de Howell, ¿no? Que le llama que el mundo del sistema financiero se ha convertido en un mecanismo de máquina de refinanciamiento, exactamente. Vale. José, tú, bueno, te tienes que ir si quieres comentar algo más. Estoy más de acuerdo en que hoy en día, desde el año 2008 ha cambiado mucho el sistema monetario y la liquidez, el aumento de balance, pues ahora quizá importe más. Lo que no estoy de acuerdo, y ya os dejo la pregunta y me voy, es que el mercado sea capaz de absorber todo. En caso de que pienses así, de que el sector privado fuera capaz de absorber toda la nueva emisión de deuda, realmente la monetización por parte de la FED no tendría impacto, ¿no? Es decir, no tendría realmente la FED ese impacto en la parte baja de la curva, ¿no? Solo tiene impacto si realmente estuviese creando una demanda artificial que realmente el mercado privado no absorbiera, ¿no? Entonces esa es la gran pregunta. Y muchas veces yo me la he hecho, ¿no? Si el mercado podría absorber a esos tipos, cuidado, la nueva emisión, en caso de que no existiera esa, digamos, ¿no? Demanda que crea la propia banca central. Ahí yo también tengo una duda y no la tengo tan clara, pero bueno, os dejo ahí el melón y sí, yo me tengo que ir, así que bueno, os mando un fuertísimo abrazo a todos y Diego, ha sido un placer, enhorabuena por el aniversario. Muchas gracias, José. Tú, John. Sí. Chao, José. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.